Hoy vamos a descubrir los secretos, el cómo se hace un consomé en un restaurante top. Transformaremos un plato clásico en una obra de arte. Vamos a cocinar con precisión y elegancia. Para empezar con el consomé, lo primero es desangrar los huesos y las patas de pollo. Los ponemos en un recipiente amplio. Una vez colocados, los cubrimos con agua fría y los dejamos reposar en un lugar fresco durante 24 horas. Deben quedar bien cubiertos. Pasado ese tiempo, lavamos bien los huesos y los escurrimos. Colocamos únicamente los huesos en una bandeja de horno y los tostamos hasta que estén bien dorados. El paso de desangrar los huesos es importante, porque así evitaremos tener que desespumar el consomé durante la cocción y saldrá mucho más limpio de impurezas. Una vez tostados los huesos, los pasamos a una marmita. Añadimos un hueso de jamón y las patas de pollo. Cubrimos con agua fría y lo llevamos a fuego medio durante 1 hora. Esta es la primera cocción. Mientras va cociendo, tostamos en una sartén sin nada de grasa unas cebollas partidas por la mitad hasta que estén bien doradas. Nos aportarán color y sabor. Pasada 1 hora de cocción, añadimos a la marmita las verduras: apio, puerro, zanahorias y también las cebollas que hemos tostado. Para aromatizar, agregamos un par de ramas de tomillo y dejamos cocer todo el conjunto 1 hora y media más. Transcurrido este tiempo, apagamos el fuego y dejamos que el caldo se enfríe. En este punto ya tenemos el primer caldo. Una vez que el caldo ha perdido el calor, retiramos los huesos y las verduras. Lo colamos por un colador fino y lo guardamos en la nevera. En esta receta he cocido el caldo tapado y a fuego medio de forma intencionada, para que se enturbie ligeramente y así podáis apreciar más adelante mejor el efecto de la clarificación. Lo normal es cocerlo destapado y a fuego suave. Una vez el caldo está bien frío, por densidad se habrá separado de la grasa, que quedará solidificada en la superficie. Es el momento de retirarla con ayuda de una espumadera. El resultado es un caldo limpio, sin grasa y bien gelatinado gracias al colágeno de los huesos. Para empezar con la clarificación, cortamos en brunoise, puerros, ramas de apio, zanahorias y unas hojas de apio y perejil. Si te está gustando el vídeo, danos un like, danos un hype, suscríbete. Un pequeño gesto tuyo, un gran paso para el canal. En un bol ponemos las claras de huevo y las batimos ligeramente, que queden un poco espumadas. Añadimos la carne picada de buey, la pimienta de Jamaica y unas hebras de azafrán. A continuación, la brunoise de verduras y un chorrito de jerez seco. Mezclamos ahora con las manos hasta integrar bien todos los ingredientes del clarificado, que nos quede una masa compacta. Ahora calentamos ligeramente el caldo para que se licúe. Cuando lo tengamos templado, añadimos la mezcla de clarificación y lo llevamos a fuego muy suave, esta vez muy suave. Con el efecto del calor, la mezcla irá subiendo a la superficie formando el llamado sombrero. Si vemos que empieza a hervir, lo asustamos con un poco de hielo y prolongamos la cocción procurando que apenas llegue a romper el hervor. Transcurrido el tiempo, con ayuda de una rasera, retiramos el sombrero. Veréis que hemos obtenido un caldo completamente claro y con un bonito color tostado. Para terminar de afinar y eliminar la mínima impureza, realizamos un segundo filtrado a través de una estameña o, como en mi caso, con un colador filtrante de nylon. Por último, pasamos el caldo a un bol o recipiente, lo tapamos y lo guardamos en la nevera hasta el momento de utilizarlo. Vamos ahora con la royale de espárragos. En un bol mezclamos el agua de espárragos con los huevos batidos.
Removemos con unas varillas y aromatizamos con un poco de nuez moscada, pimienta de 5 bayas recién molidas y ajustamos de sal. Engrasamos unos moldes de silicona en forma de disco de unos 6 centímetros de diámetro. Los rellenamos con la Royal de espárragos. Nos debe quedar casi hasta arriba. Los llevamos al horno previamente precalentado a 120 grados, no más. Y añadimos agua porque los cocemos al baño María durante unos 45 minutos, tapados con una placa perforada. Una vez cuajadas, las dejamos enfriar en el propio baño María y cuando estén templadas las pasamos a la nevera para que enfríen bien. De esta manera facilitaremos el desmoldado. Una Royal es como un flan, pero en lugar de usar leche, se usa caldo. Es muy parecido al shabamushi japonés. Para hacer los profiteroles, ponemos en un cazo agua mineral y la leche, junto con la mantequilla cortada en dados, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Lo llevamos al fuego. Cuando la mantequilla se haya fundido, apagamos el fuego y añadimos la harina de golpe. Trabajamos la masa con el fuego apagado hasta que quede compacta y bien ligada. Una vez homogénea, volvemos a poner el cazo al fuego y seguimos trabajando la masa un par de minutos para que pierda humedad, se compacte y se seque ligeramente. Cuando está en su punto, pasamos la masa a la cubeta de la batidora o a un bol y lo enfriamos, lo movemos para que pierda un poco de calor antes de añadir los huevos. Cuando esté templada, vamos incorporando los huevos batidos poco a poco, en tandas. Cuando vemos que la masa ha absorbido el huevo, le añadimos la otra tanda y así hasta finalizar. Una vez añadido todo el huevo, obtendremos una masa elástica, cremosa y brillante. La pasamos a una manga pastelera con boquilla de estrella. Sobre una bandeja de horno cubierta con un tapete de silicona, vamos escudillando los mini profiteroles, de un tamaño aproximado de 1,5 centímetros. Tened en cuenta que al cocerse se hincharán. Rellenamos toda la bandeja. No os preocupéis, porque si nos sobran siempre se pueden congelar y volverlos a utilizar otra vez. Los llevamos al horno, previamente precalentado, a 180 grados. Y los horneamos durante 20 minutos. Importante, no abráis la puerta a mitad de cocción, ya que se bajarían y no volverían a subir. Pasado este tiempo, los sacamos del horno y los dejamos enfriar sobre una rejilla. Para ir finalizando y poder montar el plato, hacemos un pequeño agujero en la base de los profiteroles con la ayuda de un punzón o, como en mi caso, como no tengo, utilizo la punta del termómetro de cocina. Por otro lado, trabajamos con un tenedor un poco de paté, el que más os guste, hasta que quede bien cremoso. Lo pasamos a una manga de papel y vamos rellenando todos los profiteroles que teníamos agujereados. Ahora sí, ahora ya lo tenemos todo listo para el emplatado. Vamos con el emplatado. Ponemos el consomé a calentar. Espolvoreamos los profiteroles con un poco de polvo de tomate. Opcional. En el centro de un plato sopero colocamos la Royal de espárragos. Y llevamos el plato al horno, previamente precalentado a 80 grados, solo unos minutos. De esta forma calentamos tanto la Royal como el plato y conseguimos que el consomé se mantenga caliente al servir. Colocamos delicadamente los profiteroles rellenos sobre la Royal. Añadimos unas hojas de romero, tomillo y de perejil. Perfumamos el consomé caliente con un poco de jerez seco y lo ponemos en una jarra. Servimos el consomé bien caliente y aromatizado alrededor de la Royal cubierta con los profiteroles. Aquí tenemos un plato clásico, un consomé de toda la vida,
Bien limpio, bien claro, lleno de matices, respeto al producto y elegancia en cada cucharada.